Ser aceptos de Dios es muy importante, aceptos por Dios es muy importante, porque cuando somos desechados de alguna manera de la gracia de Dios es algo muy delicado. Como creyentes y llamados por Dios, porque somos llamados, dice la palabra, a ser santos, es interesante que viene la gracia del Espíritu Santo a nuestras vidas. Y esa gracia, de alguna manera, viene a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos? ¿Seguro? ¿Cuántos echan demonios fuera? ¿Cuántos? ¿Cuántos oran por los enfermos y se sanan? ¿O se les mueren? Gloria a Dios. ¿Cuántos predican y las almas se convierten? ¿Cuántos de la cuadra ya le convirtieron? ¿No vinieron? Muy interesante que aún lo que somos, lo que hacemos y vivimos demuestra quiénes somos. Y dice la palabra en 1 Samuel capítulo 16, a Dios le place llamar a un joven llamado David para ungirlo como rey. Es muy curioso que alguna vez expliqué que Saúl fue nombrado rey, pero fue nombrado porque el pueblo quería que se pusiese rey, cuando Dios había dicho todavía no. Y Dios dijo, no se va a nombrar rey todavía. Y el pueblo insistió y le dijo el profeta, pero ¿cómo? Nos haceremos de un rey. Entonces Dios dijo, bueno, dejémoslos, déjenlos. Y nombraron por rey a Saúl, un hombre fornido, grande. Dice que era de hombros altos, que sobrepasaba a todos, o sea que era un hombre muy alto, musculoso. Era aparentemente ante todos un hombre que tenía, de alguna manera, la apariencia de rey, y que todos podrían pensar, ese es. Hay veces nos equivocamos cuando miramos por apariencias y no podemos olvidar que es Dios quien escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Entonces Saúl es nombrado rey, pero Saúl desagrada al Señor, es desechado por Dios. Y queda de notar que Saúl en sus fuerzas hizo muchas cosas, pero Dios tuvo misericordia en Saúl cuando iba y peleaba las batallas, y Dios tenía misericordia y le daba la victoria. Pero llegó un momento donde Dios le dijo a Samuel, mire, no llore más a Saúl porque este ha sido desechado, y me he propuesto por nombrar o poner otro rey bajo la voluntad de él. Y es muy interesante que algunos conocen la historia. Samuel va y toma el cuerno y va a ir a nombrar a David. Dice la palabra en el capítulo 16, el versículo 12 dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y ¿qué? Y úngelo, porque ¿qué? Porque este es. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ya habían pasado varios hermanos, y es muy interesante porque Samuel va a mirarlos. Pasó Elías, Eleazar, pasaron varios de sus hermanos a ser nombrados por rey, pero Dios le dijo a Samuel, no mires al parecer, porque yo miro ¿qué? El corazón. Y pasaron todos, y posiblemente los que pasaron con un buen aspecto también. Eran hombres de guerra, eran hombres fornidos, posiblemente musculosos. Y pasaron y tenían su apariencia y se presentaron, pero Dios dijo, este no, este tampoco, este tampoco. Y no habían dejado entrar, o de alguna manera, a David. Quiere decir que David era desechado por su padre, por sus hermanos. No lo querían, no lo querían. ¿Alguna vez usted ha sentido que no lo quieren? No, siempre. A los que todavía están solos y no se han casado, nadie me quiere.
A David no lo querías, ni siquiera su padre ni sus hermanos no lo querían. En pocas palabras, David era la nana de la casa, era el que vaya, haga el mandado, y era el que, no sé si se acuerdan los que cuando estaban niños, que siempre había uno específico que era el que siempre mandaban a hacer el mandado. Y el oficio, a lavar los platos. Entonces, David era de esos de los que no era querido en la casa, lo mandaban siempre al mandado. Vaya, pastorea las ovejas. Pero David no se negaba, él iba y ¿qué? Y pastoreaba las ovejas, no le costaba obedecer. Posiblemente sus hermanos eran más recios porque eran hombres del ejército, esos hombres recios que pelean las batallas. Pero no, David era más calmado, más sutil, más paciente. Y eso no quería decir que David no era guerrero, no. David era un hombre que le dijo al rey Saúl cuando fue a visitar, le dijo: mira, rey, yo no necesito armadura porque cuando yo era pastor de ovejas, venía un oso, un león a tomar una de mis ovejas y yo lo tomaba con mis propias manos y lo despedazaba. No sé si usted alguna vez ha visto que hay gente chiquita pero que por dentro tiene carácter. Y el paisa tiene que decir, es que las paisas son chiquitas pero son bravas. ¿Se ha escuchado ese dicho o no? Que las paisas son chiquitas pero son bravas. Bueno, posiblemente podemos pensar que David era pequeño, como muchos lo miraban, no tanto por estatura, sino por su manera de ser. Y ahí es donde tenemos que decir, téngale miedo, como dice el paisa, al callado, ¿cierto? Téngale miedo al callado. Y esto no es por la apariencia, ni por lo mucho que se hable, ni por lo mucho que se diga, ni por lo paparachoso que seamos. ¿A qué voy con esto, mi hermano? David es llamado por el Señor. David dijo, vamos a darles una sorpresa diferente al pueblo. No vamos a poner ahora a uno musculoso, al más grande, al que tiene más fama, del más peleón en las batallas, al que ha derrotado más personas en el ejército, en la guerra. No, vamos a poner a uno ausente, que nadie conozca. ¿Quién conocía a David si mantenía metido por ahí pastoreando las ovejas? Yo me lo imagino orando, hablando a Dios y hablando con las ovejas, pero mantenía, ya nadie lo conocía. Posiblemente para las personas era un NN, nadie lo conocía. Pero a Dios le place llamar a ese desconocido, a ese supuesto debilucho que algunos decían, este no tiene el carácter para poder gobernar, ser un rey, para pelear batallas. No, este no. Y posiblemente, escúcheme bien, algunos pensaban, no, este no tiene la gracia. Y muchas veces podrán menospreciarnos por lo que somos, por nuestras apariencias. Pero algo interesante es que de lo que tú en secreto le entregas a Dios, Dios siempre lo va a recompensar en lo público. Dice la palabra que Dios, hermano, permite que hacen entrar a David. Y dice que, si usted nota el verso, dice, envía pues por él. Ni siquiera estaba cerca. Tuvieron que enviar para que trajeran ¿a quién? A David, porque estaba lejos, estaba pastoreando las ovejas. Fueron y lo trajeron. Dice que le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite. Mira lo que dice el verso 13. Y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, lo más importante dice, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Lo más importante no es la apariencia. Si usted nota algo, dice que el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Dios vino directamente ¿a quién? A David. Usted puede leer mucho la Biblia. Usted puede orar mucho, orar demasiado, ayunar demasiado, aguantar hambre, venir al ayuno espelucada y decir, ay, es que estoy en ayuno. Usted podrá tener la mejor apariencia que usted crea, pero no era lo importante en la apariencia. Reitera que David también era hermoso de parecer, que era un hombre también, hermano, de buen parecer, y todo el cuento. Pero lo que reitera en David es que lo más importante en él es que el Espíritu de Dios instantáneamente vino ¿sobre quién? Sobre David. Usted puede leer mucho la Biblia, orar mucho, ayunar mucho, creerse a chiriper mega espiritual y mejor dicho, pero si no tienes el Espíritu Santo no hay nada.
Y hay algunos que pierden la ida a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque usted viene a la iglesia a escuchar palabra, pero cuando sale usted sigue siendo el mismo y la misma. Y ese no es el propósito de Dios. Por eso le dije, dígale al que tiene a su lado, usted no es más perfecto que yo. Somos iguales. David era igual a sus hermanos. Era igual a Saúl, tenía el mismo aspecto. También era rubio, hermoso. Tenía buen aspecto y buen físico. Pero lo interesante de ello es que, escúcheme bien, sus hermanos no tenían gracia. Algunos en la iglesia no tienen gracia, mi hermano, y por eso el Espíritu de Dios no está en ellos. La gracia que tenía David causó de que el Espíritu de Dios cayera sobre él, mientras que sus hermanos no. Quiere decir que Dios no pone su Espíritu en cualquiera. Dan gloria a Dios. Dios miró, claro, si va a aplaudir, hágalo para el Rey de Reyes. Apóyeme la hermana, no la dejen sola. Gloria a Dios. Dios miró a David. Dios estaba evaluando quién era digno de su presencia. Escuche lo que le voy a decir. Dios estaba mirando quién era digno de su presencia. Porque algo interesante es que Saúl reinó, pero no tenía el Espíritu de Dios. Y estaba reinando, pero el Espíritu de Dios no estaba con él. Y Dios mira quién tiene gracia, quién está capacitado, quién tiene la experiencia, quién realmente tiene, hermano, y de alguna manera el derecho para que su espíritu pose sobre él. Hay muchos en la iglesia, pero escúcheme bien, no son dignos de que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, esté en sus vidas. Y por eso vivimos una vida, mi hermano, mediocre, simple espiritualmente. Dan gloria a Dios. Así que, ¿qué vio Dios en David? Que fue el causante o la bomba o el método para que Dios dijera, sí, este es. Instantáneamente el Espíritu de Dios viniera sobre él. ¿Qué hay en usted para que cause que el Espíritu de Dios venga a su vida? ¿Qué hay en su vida? ¿Qué tiene usted para decir, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, úsame, lléname de tu Espíritu? Y que Dios diga, esta hermana sí, este hermano sí, instantáneamente venga el Espíritu Santo y lo llene. Y al que tiene a su lado, ¿qué tienes? Si venimos a la iglesia y seguimos viniendo con la misma amargura, con la misma envidia, el mismo resentimiento, las mismas peleas, el mismo orgullo. Cuando dan gloria a Dios. Si nota algo, David no lo habían llamado. Y el profeta, escuche esto, era algo muy, que quiero que entre en detalle. Lo que el profeta traía no era cualquier cosa. El profeta traía el holocausto que Dios le había pedido para que se hiciese cuando se fuese a nombrar al rey. Y el profeta preparó el holocausto. Y que un profeta viniese a la casa y se sentase a la mesa, eso es como decir que el presidente va a ir a su casa y va a llevar la comida. ¿Usted cree que va a llegar cualquier libra de carne? No, mínimo que le lleva es cordero y pavo, hermano. No hallar pollo por allá de ese que usted pone a descongelar y lo frita y quedó chiquitico, no. Como si usted dijera, el presidente va a ir a mi casa y es el que va a traer la cena, hermano. Usted se imagina algo esplendoroso. Era lo mismo en ese entonces decir que el profeta iba a llegar a la casa de Elí y que iba a llegar y que iba a traer la cena, iba a traer el holocausto, iban a partir y iban a compartir de ello. Y dice que trajeron los hermanos y se iban a sentar a la mesa, pero faltaba uno. No lo habían dejado entrar, estaba por allá. No lo dejaron entrar para que se sentase a la mesa. Se olvidaron de él. ¿Cuántas veces se han olvidado de ti? Pero hermano, déjame decirte que aunque se olviden de ti, Dios te va a tomar y te va a poner en lo alto tarde que temprano. Se habían olvidado de David, mi hermano, se habían olvidado de él. Y lo habían dejado lejos y se sentaron todos a la mesa. Y le dice el profeta Samuel, el Señor me manda a decir esto, que no nos sentaremos a la mesa hasta que traigas al otro. Es que cuando
Cuando Dios tiene un propósito con tu vida, hermano, aunque el mismo diablo quiera impedir, hermano, algo tiene que suceder. Y estaba David yo me imagino a David, yo soy muy empeliculado, siempre lo digo. Por allá pastoreando las ovejas. Él contento porque él era feliz con lo que hacía. Y hermano, escúcheme esto, él hacía tan bien su trabajo, amaba tanto el trabajo tan simple que le ponían aparentemente, que no era ir a la guerra sino pastorear unas ovejas. ¿Y por qué usted piensa que es simple? Lo hace porque en ese entonces lo más glorioso y lo que tenía más honra era que usted fuera a la guerra. Y eso es lo que tenía más honra, que usted pudiera ir a la guerra y que peleara y que saliera victorioso. Eso le daba honra a usted donde quiera y era reconocido por ello. Pero a él lo dejaron fue pastoreando las ovejitas, pero lo más simple que le pusieron a él era fiel, mi hermano, y lo hacía con amor. Hay gente, mi hermano, que no hace con amor lo que Dios le ha dado y no le entrega a Dios lo mejor en lo poco que le ha dado. Y David estaba ahí contento pastoreando sus ovejitas, mi hermano. ¿Y por qué le digo que no siempre era fiel? Porque escúcheme bien, que venga un oso, mi hermano, o un lobo, hermano, o un león a comerse una oveja y que usted se meta a defender la oveja. Yo no lo hago. Yo dejo que se la lleve. Pero lo primero que piensa uno, me come a mí también, ¿y qué? Tengo 100, que se coma una. Quedo con 99. Lo primero que pensaría uno, pero dice la palabra que David, mi hermano, no tenía ese pensamiento. Él era fiel en lo que su papá le había encargado y él quería llevar nuevamente sus ovejas y decirle a su padre: hice bien mi trabajo, ninguna se la comió el lobo, ninguna se perdió. ¿Usted cree que los papás no sabían? Y sus hermanos de lo que él hacía. Me imagino que él llegaba a contarle la historia a su padre, a sus hermanos. ¿Cómo le parece que ahora llegó un oso y se me quiso comer una oveja y lo cogí y lo despedacé con las manos? ¿Usted cree que qué le diría a su papá y sus hermanos? ¿Está loco que hay que inventar cuentos aquí? ¿Vos te imaginas que le decían? No lo querían, hermano. Pero cuando estaba pastoreando las ovejas, viene él y le dicen: David. Yo imagino a David, ¿qué pasó? Dice: suelte esas ovejas, mijo. ¿Y por qué? Usted va a cambiar de estatus. ¿Cómo así? Usted ya no va a ser pastorcito de ovejas, usted va a ser rey. ¿Usted cree que qué hizo David? ¿Cómo y qué pasó? El profeta lo está esperando para ungirlo con un cuerno. ¿Usted cree que qué pasó por la cabeza de David? ¿Cómo? Dejó las ovejas, hermano, y dijo: hasta aquí llegó la esclavitud de las ovejas. Hasta aquí llegó la nana. Y se fue, mi hermano, y cuando vio que tenían todo el holocausto preparado y que el invitado más especial era él, hermano, ¿cómo se sentiría David? Se sienta a la mesa, preparan el holocausto. Lo que le quiero decir es que David se sintió honrado. Toda la vida lo deshonraron sus amigos, su padre, sus hermanos. Y Dios delante de ellos lo honró. Dios te puede honrar en el momento menos pensado, no te preocupes. Es que nadie me quiere, todos me odian. Es como un gusanito. No. Tranquilo, tenga paz, espere en Dios. No se preocupe, no se deje desanimar. Que cuando menos piense, Dios te va a tomar y te va a honrar delante de todo mundo. Hoy le decía a alguien: ¿qué estás esperando? Que te honre delante de todo mundo. Cuando Dios es el que nos honra. ¿Qué estás esperando? Es pastor, es que mire, es que no me quieren, es que me odian, es que no sé qué, es que lo uno, es que lo otro. Pastor, es que vea, haga algo. Yo, pero ¿qué quieres que haga? Te hago una venia. David no exigió nunca eso. David lo que hacía, lo hacía con amor. Hay líderes que sirven para que el pastor los vea y para que el pastor los honre. Ay, hermana, usted, ¿cómo cantó de lindo? Si el pastor no le dijo eso, la hermana se acerca, hermano, y hasta que el pastor no le diga, no tiene paz. Pastor, ¿cómo lo hice, pastor? ¿Por qué, hermana? No, pastor, pero sí me fue bien. ¿Cierto que lo hice muy bien, pastor? ¿Usted qué opina? Hubo una estudia que vio: pastor, ¿cómo canté? ¿Cómo canté en el retiro? Mana, ¿pero por qué? Pastor, pero es cierto que lo hice bien. ¿Usted cómo me vio? Mana, tenga paz.
Pastor, es que mire, me bombardeó todo un día por el WhatsApp mi trabajo y yo ocupado en el trabajo. Pastor, y volví y mira, pastor, pero contésteme, dígame algo. Y la hermana, le soy sincero, que para mí lo hizo pésimo. ¿Cómo así, pastor? ¿Ese tan horrible fue? Sí, hermana, cantó muy maluco. Pastor, ¿cómo así? Ay, no. Y yo con la esperanza de entrar a la alabanza. Hermana, no pierda la esperanza, siga adelante. Pues usted está diciendo que, mija, es que usted no se preocupe. Usted no tiene que interesarle si a mí me agrada. Usted lo hizo fue para Dios. Pregúntele a Dios cómo le pareció, cómo se sintió. Entonces muchas veces nosotros, mi hermano, hacemos las cosas por... No, David lo hacía con amor, hermano. Y lo que hacía, hermano, dar la vida por una oveja, hermano. Eso demuestra quién era nuestro Señor Jesucristo. Parábola de lo que iba a ser nuestro Señor. Y Él lo entregaba lo mejor. Y cuando lo sientan a la mesa, viene el profeta y dice, te voy a ungir por rey de Israel. Ah, ¿cómo quedó el papá y los hermanos? ¿Cómo quedaron? ¡Ah! Y esta, puede que Dios te vaya a levantar y después digan, ¿y esta desde cuándo pastora? ¿Y este desde cuándo líder? ¿Y este desde cuándo evangélica con esa falta? ¿Qué pensarían sus hermanos cuando vieron a la mesa y dijeron, ay, ¿cómo así que rey? ¿Y este qué? Este nunca pelea una batalla. Este no sabe qué es hacer lo uno, lo otro. Y pueda que se sorprendan. Pero no te preocupes, Dios es el que da testimonio por nosotros. No te preocupes por lo que haces en lo secreto. No te preocupes porque lo vean. No. Permite que sea Dios el que te recompense en lo público. Nunca se me olvidó una historia que me cuenta mi esposa, contado por ella. Una vez compró unas chanclas nuevas. Y llegó a su casa, pero notaba que nadie le decía nada. Y que ella se acercaba y les mostraba y sacaba el pie así. Al momentico, ay, se me ensuciaron las chanclas. Pero nadie decía nada. Y ella preocupada porque nadie le admiraba las chanclas. Hasta que una de sus hermanas le dijo, ay, Dari, vea, deje la bobada. Usted lo que quiere es que le digamos que están bonitas. Sí, están bonitas las chanclas. Hay veces somos más de lo que buscamos aparentar, de lo que no tenemos ni somos. ¡Ay, padre! ¡Ora! ¡Fuera! Pero en lo secreto no ora. Ya con la Biblia, hermano, para el culto, hermano, aleluya, gloria a Dios. Pero ni la abre para leerla en la casa. Con la gloria a Dios. ¿Puedo tomar agüita? No me hagan reír. Entonces, muy interesante que sentaron a David. Ahora, lo que quiero que entienda con el Espíritu de Jehová es que ante los demás hubo una sorpresa, y fue que hubo una cena, se preparó porque había alguien que se iba a honrar. Se sentaron todos, se honró. Pero lo más importante en ese momento fue que el Espíritu de Dios instantáneamente vino y se posó solo sobre David. ¿Quién da testimonio de eso? Samuel. Escuche por qué. Porque usted nota, voy a ser muy resumido, si usted nota más adelante se da cuenta que van a la guerra y no mandan a David. Su papá no lo manda. Vuelve y lo manda a pastorear ovejas. Cuando ya Dios delante del Padre y de sus hermanos le ha dicho, Él es el rey. Y lo ungieron. Y lo mandó tres que a pastorear ovejas. Y a la guerra mandan ¿a quién? A sus hermanos. Ay, se les olvidó que ya lo habían nombrado rey. Y entonces, ¿sabe qué sucede? Que llama al papá David y le dice, mi hijo, venga, vaya y le la coca a los hermanos y se vuelve. Escuche que Dios nos va a probar. Dios nos va a probar cuando nos llama, cuando nos honra. Porque hay gente que Dios las honra y se dañan. Alguna vez nombramos a alguien y cuando llegamos estaba enojada barriendo. Eso barría, hermano, eso parecía Clotilde.
Yo miré a mi esposa, ella me miró y, ¿qué le pasó a la hermana? Me acerqué, hermana, ¿usted por qué está así? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? ¡Ay, pastor! Hermana, pero tranquila, cuénteme. Pastor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que, cómo es posible que yo ya sea pastora y nadie me honre y me diga pastora? Hágame respetar, pastora, y tenga que seguir madrugando a barrer. Si ya soy pastora. Yo le dije a mi esposa, ay, la embarramos. La nombramos antes de tiempo. Le hizo daño, cometimos un error. Entonces Dios puso a prueba a David. Escúcheme, cuando viene David y su papá le dice, vaya, lleve la coca. ¿Usted cree que hubiera dicho a David, oiga si yo soy el rey? Yo ya soy el rey, vaya usted. David hizo eso. Y ese hijo en la casa que quiere mandar al papá. ¿Se ha visto o no? Que porque ya tiene sus 17, 18 y no se ha ido a la casa y trabaja y venía, es que 100,000 pesos. 100,000 pesos. Y es que por 100,000 pesos que, no es que yo aporto la casa. Yo ya puedo hacer lo que quiera y me puedo comer lo que quiera a la hora que quiera y puedo llegar a la hora que quiera, que yo ya aporto. Sí, usted lo vio que es que los servicios llegan por 200, el arriendo vale casi 1,000,000 y con 100,000 pesos. Y ya quiere mandar al papá y la mamá. Y muchas veces ya el papá tiene que pedir permiso a la hija para salir porque le tiene que cuidar el nieto. ¿No dan gloria a Dios? ¿Qué pasó? Dele un fuerte aplauso al Señor. No me enoje. Dios va a probar la honra. Dios lo honró, pero lo puso a prueba. ¿Y sabe qué hizo David? Ese tipo era una cosa de locos, hermano. Cogió la coquita y se fue para donde los hermanos. Y llegó donde los hermanos y los hermanos se preocuparon. ¿Usted cree que los hermanos lo atendieron bien? ¿Usted qué hace aquí? Va a venir aquí a dar espectáculo, a tirárselas aquí de que usted quién es. Usted no es nadie. Ya porque lo nombraron rey, en pocas palabras paisas, ¿no? Porque nos nombraron rey y se las va a tirar aquí de qué. Váyase, usted que tirar aquí pantalla, váyase. David se fue. Le sirvió la coquita, se las entregó. Y como sabía que sus hermanos estaban como malucongos, como envidiosos, como celosos, cuando alguien esté celoso a su lado, no se junte con él. No lo escuche. Y si va a hablar mucho, déjelo a un lado, vaya para otro lado, hermano. Y David se fue a preguntarle a otro, ¿qué pasó ahí? Hay un gigante. Hay un gigante que nos está desafiando. ¿Y qué? ¿Y quién ha salido? Nadie. Nadie ha ido, todos tienen miedo, hasta el rey se escondió, el más grande de todos, el que tenía los hombros por encima, sus hermanos mismos que son y que unos bravos en la guerra y que estaban esperando que los nombraran rey, pero no son capaces ni de salir a hartar a un gigante. ¿Qué dijo David? ¿Qué le van a dar? ¿Qué le van a dar al que vence a ese gigante? Mire que David es astuto, ¿no? ¿Qué le van a dar? No, pues supuestamente la hija del rey. Hermano, las mujeres mueven lo que sea. David dijo, por una mujer me hago matar. Por una esposa, uno viudo, viato, me hago matar. Dijo David, de una, ¿y qué más? No, una chichigua ahí. Una importante, la hija del, ¿sabe qué es la hija del rey? Pasa usted a ser un príncipe. Y David dijo, ok, por algo se empieza. Por algo se empieza. Se paró mi hermano y le dejó algo claro al gigante. Escuche esto. Porque cuando uno se para ante un gigante, debe saber con quién se para. Y se paró David y el gigante lo desafió. Me tratas como un perro. Y David se paró y le dijo, es que yo no vengo a usted con espada ni jabalina. ¿Yo con quién? Vengo ante usted en el nombre del Señor. Tomó una piedra, la metió en una onda, le dio unas cuantas vueltas y ¡pa! Mano, qué puntería, la pegó en toda la frente. ¿Sabe qué pasó? Cayó de frente, no de espaldas. Si a usted le pegan un puño aquí, usted se va de para atrás. ¿O no?
Pero la Biblia no registra que cayó hacia atrás, sino que cayó hacia ¿dónde? Hacia adelante. Interesante que David tenía claro quién estaba ya con él. Él tenía claro. Y cuando se fue al rey le dijo: rey, vea, yo no tengo que ir con la armadura de nadie. Porque hay algunos líderes que todavía dependen de la armadura del pastor. Si el pastor ora, vamos en victoria. Si el pastor no ora, ahí no vamos porque ese demonio despeluca a todos. Entonces, hay algunos que dependen de la armadura. Y David dijo: no, yo voy a ir. Es en el nombre del Señor. Porque cuando yo era pastor, venía un oso león y yo venía y los despedazaba con mis propias manos. Dios, si yo siendo pastor, simplemente un pastor de ovejas, un don nadie para nadie, hacía lo que hacía, ¿cuánto más ahora que tengo la presencia de Dios? ¿Cuánto más ahora? Qué lindo es cuando entendemos quién nos ha llamado y a quién le hemos creído. ¿Fue menospreciado? No lo querían, lo menospreciaban, lo humillaban, lo pisoteaban, lo hacían creer como el menos, la poca cosa. Pero David, mi hermano, recibió lo que se le quitó a otro desobediente. Recibió la presencia de Dios. Recibió el Espíritu del Señor y no lo olvidó. Mientras que Saúl, dice el verso 14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Si usted mira algo, el versículo 12 al 13 habla de que el Espíritu de Dios, el verso 13, se posó sobre David. Pero ¿cuándo se posó sobre David? En el mismo momento que se apartó ¿de quién? De Saúl. Viene y se posa sobre David. Hay gente que menosprecia la presencia de Dios. Hay gente que menosprecia la gracia del Espíritu Santo. No valoran lo hermoso que lee la Biblia, no valoran lo hermoso que es congregación, no valoran lo hermoso que es orar. Hablaba con alguien que era pastor y me dijo: pastor, ¿sabe algo? Yo fui pastor. Yo, ¿cómo? Y me dijo: sí. Y yo me aparté del pastorado, del ministerio. ¿Por qué? Ahora estoy solo en mi casa, oro en mi casa, leo la Biblia en mi casa, me ministro solo, todo lo hago solo, pastor, en mi casa. ¿Y qué fue eso? ¿Por qué, mi hermano? Es que yo nunca compartí con el pastor cuando abrí mis ojos. Yo no compartí los diezmos. No llegué a compartir eso, pastor. Y fue algo que no me gustó y me salí. Y a la luz de la Biblia, así todo espiritual. A la luz de la Biblia, pastor, y comenzó con la Biblia. Me pasó un poco de pasajes, hermano. Y yo, uy, usted tiene más Biblia que yo. Y comenzó, hermano. Pastor, así todo espiritual. Pastor, ¿sí me entendió? ¿Sí comprende por qué me salí? Porque usted tiene que entender. Y yo lo miré y le hago una sola pregunta, solo una. Tú me has paseado la Biblia por todo lado, listo, ok. Pero quiero que me muestre solo un texto donde me diga que no lo haga. Solo uno. Muéstrame solo un capítulo en la Biblia donde me diga que no diezme. Si usted me muestra un capítulo en la Biblia específico que me diga que yo no tenga que llamar, que no diezme, no lo hago. Y se quedó así. Recopiló su historia y no encontró. Lo dejé callado. Hay veces somos menos de lo que creemos aparentar. David no aparentó mucho, pero tenía gracia. David posiblemente, mi hermano, lo menospreciaron, lo desecharon. Pero Dios tomó de él e hizo un rey que hasta hoy en día se conoce como el linaje de David, por el cual vendría el Salvador. Se conoce a aquel David como el matagigantes. Se conoce a aquel David como el más grande salmista de la historia, que escribió los más grandes salmos. David. Se conoce a aquel hombre, mi hermano, como uno de los mejores reyes en la historia. Fue el pastor de Israel. Ojo, y no solo ello. Aparte de ser pastor, fue rey. Le tocó ser a un sacerdote y transportar el arca.
No fue cualquier bobadita. Pero ¿cuánto lo menospreciaron? Usted se va a dejar menospreciar por el enemigo. Porque no es lo que digan los demás, ni lo que diga el diablo, ni los enemigos suyos. Es lo que diga Dios. Y a donde Dios te quiera llevar. No más. Si termina leyendo el versículo 17, versículo 15, usted se da cuenta que el espíritu de Dios se apartó de Saúl. Dice que venía un espíritu malo y le atormentaba. Y más adelante te das de cuenta que llaman, el rey pide que llamen a alguien que le toque el arpa. ¿Y llamaron a quién? A David. Y llegó al palacio. ¿Y sabe qué hizo David? Tocó el arpa. Le sirvió al rey, siendo ya el rey. Demuestra la humildad que había en el corazón de David. Y no solo eso, sino que cuando tocaba el arpa, los demonios que habían en Saúl huían. ¿Solo con tocar qué? El arpa. Puede que usted toque un instrumento y con solo tocar la batería algo tenga que suceder. Toca un piano, algo tiene que suceder. Cantó y, bueno, puede que el demonio salga porque usted canta horrible, pero que algo suceda. Es muy importante que algo pueda suceder. Amén. Póngase en pie, por favor.